Hoy vamos a ver cómo migrar una base de datos de Smartsheet a una base de datos en Google Sheets. Listo, tenemos una base de datos en Smartsheet y necesitamos ahora que esa base de datos sea una hoja de Google Sheet y que la aplicación apunte a esa hoja nueva. Listo, entonces vamos a ver que al agregar un dato nuevo, un cliente nuevo, cualquier cosa, digamos que este es el grupo D, guardamos, acá vemos que nuestro dato quedó en el AppSheet y que inmediatamente se guarda en el Smartsheet. Ahora yo necesito hacer la migración. Vamos a decirle a exportar esta hoja, la de Smartsheet, o las hojas que necesitemos exportar, las vamos a exportar a Google Sheet. Él aquí nos va a preguntar una cuenta. Vamos a loguear con nuestra cuenta principal y automáticamente él nos va a hacer una copia de esta hoja en nuestro Drive. Si nos vamos a Drive, podemos encontrar la hoja ahí. Aquí está, base de datos cliente. Y lo que voy a hacer ahora es copiar esta hoja a nuestra base de datos principal, o sea, donde tenemos toda la información de nuestra app, que sería este archivo de acá, base de datos. Vamos a copiar ahí nuestra hoja base de datos cliente. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic acá, copiar en, hoja de cálculo ya creada, buscamos nuestra base de datos que se llama base de datos, aquí está, la seleccionamos y nos dice que se copió correctamente. Si nos vamos aquí a la hoja, podemos ver aquí que al final hay una copia de base de datos clientes. Esta copia tiene la misma estructura, tiene los mismos datos. Aquí donde dice base de datos de clientes, vamos a ver que nuestra tabla tenga también las mismas columnas. Aquí podemos ver que en el Smartsheet él crea un row ID por defecto, que es el número de fila en la que va, y en el AppSheet no ha creado ese row ID. Aquí podemos ver en la copia que no está. Vamos a borrarle este copia de para que se empiece a llamar igual desde la tabla y le vamos a poner esa columna que tiene acá, se la vamos a poner aquí después del grupo en la base de datos. Para poder hacer la migración, las tablas tienen que tener siempre la misma estructura. Entonces vamos a hacer que tenga la misma estructura, que empieza en un ID y termina en un row ID. Aquí podemos ver row ID y empieza en el ID. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestra aplicación y ahora vamos a hacer que la aplicación apunte a esa nueva base de datos. Le decimos aquí en configuración de la tabla, en Storage, vamos a base de datos, que es donde está nuestra hoja, donde está la tabla que acabamos de copiar, y aquí nos aparece base de datos cliente. La seleccionamos, guardamos y le damos Save. Automáticamente la aplicación no nos genera ningún error porque se da cuenta que las columnas son iguales, que toda su estructura está igual. Entonces vamos a ver que si guardamos un dato nuevo, cualquier cosa, nos vamos a dar cuenta que ese dato ya se guardó en nuestra base de datos principal. Aquí está el dato que acabamos de crear. Este fue el que creamos antes de hacer la migración y este fue el que creamos después de hacer la migración. Aquí podemos ver las horas, a las 23:36 y a las 23:40. Si nos vamos para Smartsheet, podemos ver que aquí ya murió en este dato, murió la base de datos ahí, y ya nuestra aplicación está apuntando a esa nueva base de datos. Esto no nos va a generar ningún problema si las tablas están estructuradas igual y podemos hacer una migración mucho más fácil. Espero que les sirva este video.